the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola a todas y a todos. Tras unas brevísimas vacaciones retorna Cuaderno de Economía y regresa con una noticia muy penosa a propósito de la inflación. Una inflación que no obstante es desde luego global, sistémica y prolongada por el efecto de la guerra Ucrania versus Rusia. Es una inflación que de momento no está colgada a ninguna estrategia de mitigación, sobre todo por parte de las autoridades políticas y las autoridades económicas de esta economía primario exportadora. Y es motivo quizás no de asustarnos, no de alarmarnos, no de colgarnos a pánicos innecesarios, pero sí es motivo, sin lugar a dudas, una presión, un avance en términos de inflación que debe provocar en los agentes económicos, sobre todo familias, hogares de bajos a medianos recursos, el reperfilamiento de nuestras estrategias financieras, no solamente desde las finanzas personales, sino desde las finanzas empresariales, tomando en cuenta que la inflación también golpea a la pequeña, mediana y microempresa, que son en realidad el 98% de las organizaciones empresariales locales. Bien, decíamos que el Cuaderno de Economía regresa pues con esta pésima noticia de haber cerrado al mes de junio, o lo que equivale a decir haber cerrado el primer semestre de este año pues con una inflación que supera el 9,3% a los 12 meses interanuales, ¿no? ¿Esto qué significa? Esto significa que hemos aumentado en junio, de acuerdo con la autoridad estadística, casi un punto porcentual respecto a la inflación. Estamos hablando a nivel nacional del mes de mayo. Y esto es, lo dicho, no para entrar en pánico, pero sí nos debe llamar a reflexión y nos debe llamar a dibujar, ya que no tenemos autoridades que lo hagan. Hagamos nosotros el ejercicio de dibujar mejor nuestras expectativas financieras, económicas de cara ya al segundo semestre del año, ¿verdad? A nivel nacional, decíamos, hemos cerrado en 9,3, inflación 12 meses interanual. En junio, el mes de mayo, fue 8,36 nacional, 12 meses interanual. Esto nos llama a reflexionar si realmente existe una estrategia de mitigación, de moderación, de modulación del tono alrededor de la inflación. Una inflación que evidentemente es pues global, es sistémica, es prolongada por la guerra Ucrania versus Rusia, pero que desde lo local, desde las autoridades políticas y las autoridades fiscales o económicas, no se ha hecho absolutamente nada. A ver, durante el primer trimestre, seamos sinceros, la única maniobra más o menos dibujada que diseñó esta gestión fue decretar, bueno, no en el primer trimestre, pero ya de cara al inicio del segundo trimestre, fue decretar un toque de queda, disculparán ustedes, recontra estúpido. Quizás es la maniobra en política económica más estúpida que he podido yo ser testigo en los últimos 10, 15 años, ¿verdad? Luego un feriado futbolero. Luego exoneraciones tributarias en un contexto donde estamos así de ingresar en un proceso recesivo o de desaceleración económica. Entonces son maniobras que evidentemente demuestran una austeridad, una poquedad en función a una lectura que es transversal y que se ha insistido desde Cuaderno de Economía desde el principio. Una total y completa esterilidad en términos de políticas públicas que sobre todo mitiguen el gran chongo que estamos viviendo actualmente en función al sistema de precios, a la formación de precios leídas o leídos desde la inflación, ¿verdad? ¿Qué hacer frente a esta inactividad? ¿Qué hacer frente a estas autoridades que ante un paro, o un estallido social o una crisis alimenticia
o alimentaria o una crisis energética, pues convocan licitaciones que provocan que se obtenga más urea o fosfatos más costosos, que se declare un toque de queda recontra idiota, que se declare un feriado que va a golpear evidentemente el crecimiento en términos de PBI para el mes de junio, ¿no? Que fue donde se decretó este feriado futbolero, encima no clasificamos. Bueno, ¿qué hacer frente a esta impericia, a esta inutilidad, ante esta inhabilidad? Bueno, hay que decirlo con todas sus letras, estamos huérfanos y como buenos huérfanos nosotros tenemos que llevar la voz cantante a propósito de nuestras finanzas personales, a propósito de aquellas familias u hogares de bajos ingresos e incluso pequeñas, medianas y microempresas que están mucho más expuestas a un proceso inflacionario de más del 9% en los últimos 12 meses. Lo primero, evidentemente, es acopiar bienes, acopiar productos sin acaparar. Lo segundo es ver la mejor manera de diversificar nuestras alternativas en función a dos dimensiones básicas. Mercados, es decir, mercados de bienes, de abastos, y lo segundo, diversificar nuestras marcas. No todas las marcas tienen que ser o corresponder a las de siempre, a las monopolísticas. Hay marcas que evidentemente todavía pueden atar o colgarse a precios medianamente decentes que puedan combatir la inflación. Y desde ya capas de clase media quizás vulnerables, ¿no? Provocar mayores espacios de diversificación en portafolios. Tenemos dólares, tenemos euros, tenemos el mismo oro, que es y siempre será un refugio contra la inflación. Ante políticas económicas, políticas fiscales totalmente ineptas e inhábiles de este gobierno para combatir una inflación, lo dicho, global, sistémica y prolongada, lo único que nos queda es bailar con nuestro propio pañuelo. Espero sirvan estas recomendaciones y espero sirva en general lo que se acaba de indicar. Muchísimas gracias. Estos cambios van a permitir tener una red más robusta, más fiable, más escalable. Oscar, perdón que te interrumpa. Brenda, ¿hay alguien más en la oficina contigo? No, estoy sola hoy día. Los beneficios que ya les comenté. Sí, ella viene atrás, lo estoy viendo, mira. ¿Ves? Ahí, acá está la columna. Sería que Brenda, por llamar seguridad. No, chicos, no hay nadie.